Buenas tardes, hermanos. Gracias una vez más por acompañarnos en el estudio de la palabra del día de ahora. Vamos a dar gracias a Dios por una semana más. Así que inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias te damos por una semana más que vamos iniciando, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tu misericordia es grande, Señor. Porque siempre nos enseñas cada semana, Padre, sobre el propósito de estar ante ti, Señor, de estar en la tierra que tú has creado, Señor. Y gracias porque nos hablas, Señor, por medio de personas, por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Ponemos delante de ti, Señor, la enseñanza del día de ahora, Padre, que sea de bendición para las personas que lo escuchan, Señor, y que sea una dulzura, Señor, dentro de su espíritu, Padre, que pueda ser guiada, Padre, conforme a tu palabra, Señor, que pueda ser diferente, Señor, este momento, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, este día vamos a iniciar un estudio que se lo he estado pidiendo mucho a Dios en estos días y pues Dios ha dado la palabra para poderlo hacer. El tema de hoy se llama Agua o Fuego. ¿Qué camino quieres llevar? Parte 1. Lo vamos a partir en dos capítulos de estudio, lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? Y recordemos el tema, se llama Agua o Fuego. ¿Qué camino quieres llevar? Esto pues yo le quería comentar, ¿verdad? Antes de entrar de lleno a nuestro estudio, ¿verdad? A la palabra del día de hoy, porque lleva bastantes similitudes a lo que el mundo está viviendo en estos momentos, ¿verdad? Día a día. En historias vivientes de la Biblia nos enseñan dos sucesos muy marcados, ¿verdad? De los cuales se hablan en el Antiguo Testamento y se hablan y se comparan inclusive en este momento, ¿verdad? Uno de ellos, ¿verdad? Fue el diluvio y el otro fue cuando Jehová envió las plagas, ¿verdad? A los egipcios para poder sacar a sus hijos de el pueblo de Israel de la esclavitud que tenía el mundo de los egipcios. Y esa parte la vamos a tomar, ¿verdad? Para nuestros dos capítulos que vamos a ir estudiando, ¿verdad? En este tema de agua o fuego, ¿qué camino quiere llevar? Históricamente, ¿verdad? La Biblia nos enseña que Dios puede liberar a sus hijos de dos maneras muy marcadas que se utilizan estos elementos que lo vamos a relacionar, ¿verdad? Vamos a iniciar el día de ahora con lo del agua, que es un elemento, ¿verdad? Que fue creado por Dios, que nosotros lo utilizamos día a día, pero también se puede ver y aprender partes espirituales, ¿verdad? De cómo la palabra de Dios nos enseña que estos elementos se han utilizado para poder corregir, para poder regalar vida y para poder dejar de tener sed, ¿verdad? En el espíritu. Todo esto lo vamos a ver el día de ahora, hermanos. Pero vamos a hacer una pequeña recordatorio de la historia, ¿verdad? Para que ustedes vean que estas dos historias están conectadas. Tanto el diluvio como la liberación de Egipto están conectadas. Y usted me va a decir, ¿cómo, hermano? ¿Cómo están conectadas? Pues le comento. En el año 352 antes del diluvio nació Abraham. Perdón, después del diluvio nació Abraham. Aprendemos cómo Dios cumplió su promesa en darle a Abraham un hijo llamado Isaac. Entonces, de los dos hijos de Isaac, Jacob fue elegido por Dios. Jacob tuvo una familia grande de 12 hijos y algunas hijas. Los 10 hijos de Jacob odiaron a su hermano más joven, José. Se recuerdan, ¿verdad? Llegó entonces a ser una persona importante, gobernador de Egipto. Cuando vino el hambre, ¿verdad? José, quien fue un elegido de Dios, ¿verdad? Puso a prueba a sus hermanos para ver si habían cambiado la actitud. A fin, toda la familia de Jacob, los israelitas, se mudaron a Egipto. Esto sucedió en el año 290 años después del nacimiento de Abraham. Durante los siguientes 215 años, los israelitas vivieron en Egipto. Después de la muerte de José, llegaron a ser esclavos. Y con el tiempo nació Moisés. Y Dios usó a Moisés para liberar de Egipto a los israelitas, y en total se cubren 857 años de esa historia. Quiere decir que sí tienen una relación directa.
entre lo que sucedió en el diluvio y lo que sucedió al momento de la liberación de los egipcios. Esto es un preámbulo nada más, hermanos, de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Estos domingos, ¿verdad? Sobre nuestra serie Agua o Fuego, ¿qué camino quieres llevar? Inicialmente, ¿verdad? Les quiero comentar, vamos a hablar sobre el elemento agua, ¿verdad? Como creación de Dios. Para mí el agua tiene mucho significado. Comentarles, cuando ustedes van al mar, cuando ustedes se introducen al mar y han tenido la oportunidad, ustedes sienten esa energía, ¿verdad? Positiva. Y yo una vez le preguntaba a Dios que por qué sentía eso, me gustaba tanto estar en el mar, que por qué sentía eso, que por qué llama el mar a las personas, que por qué el mundo entero pinta y dibuja el mar. Y una vez meditando sobre esto, pues veía los pasajes de la Biblia y todo lo que existe, ¿verdad? Y el mar como tal, hermanos, a pesar de que se ha ido cambiando con el calor, la tierra y todos los años, el mar sigue siendo el mismo realmente. Sigue estando en la misma composición, sigue estando ahí. Y fue un elemento en los cuales Jesús tocó con sus pies, anduvo paseando. Y pues yo me agarro de eso, ¿verdad? De esa fe en decir, aquí estuvo Jesús dentro del mar. Y el mar, a pesar de que se vaya evaporando, secándose, siempre está ahí, ¿verdad? Esa partícula y esa agua de vida, aunque es salada, pero nos da vida, ¿verdad? De cierta manera se siente eso, ¿verdad? Esa partícula, si usted lo quiere ver de una manera conectado con Dios, ¿verdad? Sobre su naturaleza, tal cual como yo lo he aprendido, y darle un valor a la creación de Dios, que para mí el mar es parte de eso, ¿verdad? Se lo digo como algo muy personal, ¿verdad? Para que usted más o menos tenga esas experiencias que vamos a poner en práctica en el estudio que vamos a ver el día de ahora. El agua, ¿verdad? Fue uno de los elementos de los cuales se generó para definir un camino del hombre, definir un camino de la palabra. Y esa vez pues le tocó a Noé. Y vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 6. Y dice así: y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Este fue el primer acontecimiento, fue lo que activó en decir, Jehová ya no toleró más el pecado del hombre y la iniquidad que existía en la tierra, y tocó un elemento importante. Y vino Jehová y dijo, ya estoy molesto, ¿verdad?, sobre los designios de la tierra que el hombre ha generado, así que los pensamientos del corazón de ellos eran continuamente en mal. Decidió hacer el diluvio, usted lo conoce, hermano. Pero, ¿cómo tomamos ese elemento del agua? ¿Sobre qué camino queremos llevar? Pues le cuento. En el momento de que Jehová se arrepiente de crear al hombre, inicia la prueba. Y, según la cronología bíblica, ¿verdad?, fueron 371 días en los cuales se generó el diluvio, en los cuales inició el proceso de la lluvia, se destruyó el mundo, se llenaron las aguas, las cascadas de la tierra se abren, ¿verdad? Las aguas se empiezan a abrir y empieza a utilizar Dios el agua como un método de limpieza, el agua como un método de quitar completamente todas las impurezas que existían en la tierra, y el primero fue el hombre, las bestias también. El campo fue inundado, las viviendas fueron inundadas, la iniquidad de la tierra fue lavada prácticamente. Y eso fue lo que utilizó Dios como agua para poder limpiar completamente toda la suciedad que existía en la tierra, si lo queremos llamar pecado o si lo queremos llamar iniquidad, ¿verdad? Entonces, solo existió un hombre completamente que estaba escuchando, y en eso Dios ve un punto muy importante en la vida del hombre, que a pesar de que tenía un plan, ¿verdad?, de que se generara contra la iniquidad y el pecado del hombre, Dios siempre iba a salvar al hombre, porque ya estaba escrito, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué es lo que estaba esperando Dios, verdad? Que se llenara un requisito.
Y ese requisito lo tenía Noé, en este caso. El requisito siempre va a ser escuchar la voz del Padre a solas, ver su mano en la creación, escuchar su creación, sentir su presencia, por muy sencillo que parezca. Pero es muy importante porque fue lo que hizo Noé en ese momento. Noé no tenía una iglesia donde ir y poderse congregar, ¿verdad? Noé no tenía un pastor en ese momento para poder llamarle y poderle decir, mire, pastor, ore por mí, porque quiero salvarme en el arca y quiero que todos los hermanos oren para que podamos construir la arca. No, Noé inmediatamente lo que hizo fue poner el oído a la voz del Señor, poner el oído a Jehová de los ejércitos, poner el oído y sus rodillas y su familia a trabajar en el nombre del Señor. Y eso es algo que nosotros debemos aprender, ¿verdad? Que a pesar de la tempestad, a pesar de las circunstancias y a pesar del mandato, debemos de estar escuchando a Dios siempre. Entonces, fue donde Dios vio la misericordia, ¿verdad? En medio del agua. Eso lo vamos a leer en Génesis 7:1. Y dice así: Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Este versículo, hermano, nos puede determinar muy importante las condiciones en las que Dios nos puede utilizar. Primeramente, va a entrar tú y tu casa. Quiere decir que su descendencia, si usted está delante de Dios, si usted está en los caminos de Dios, siempre va a entrar en la bendición sus hijos. Siempre. Y las generaciones de sus hijos siempre van a estar dentro de su misericordia, de la misericordia de Dios. Y esa parte de misericordia y de gracia la logró Noé. ¿Por medio de cómo? De estar atento a obedecer las cosas que Dios le manda directamente. Porque cualquiera le hubiera dicho, tú estás loco, aquí no ha llovido en muchos años y ahora cómo va a existir un diluvio que va a acabar la tierra. Pero a pesar de eso, Noé lo hizo y Noé lo cumplió. Y entra la misericordia impuesta por Dios completamente y el apoyo y diciéndole que a pesar de que las generaciones en su generación de Noé no estaban delante de Dios, ¿verdad? Conforme a su palabra, él sí. Esto nos viene a decir algo, hermanos, un punto muy importante, que debemos de ser diferentes en esta generación. Estamos hablando apenas de los requisitos para poder hacer un buen uso del recurso agua que da Dios, ¿verdad? Recordemos, recapitulamos. Dios puede utilizar el agua para poder transformar completamente la tierra. Dios inunda la tierra para poder acabar lo que es el pecado, pero nosotros, para que no muramos dentro de la tierra en este momento y cumplir el propósito de llevar la palabra de Dios, debemos de activar un requisito, que saber escuchar la voz del Padre a solas, saber guiar nuestra familia, poder guiar a nuestros hijos, poder guiar a nuestras esposas, al esposo, o si usted está solo, hermano, mire, usted guía a su familia, guíelo, porque usted es importante para la mano de Dios y su familia y su descendencia van a estar ahí de la mano de Dios y va a salir todo bien. Después, ¿qué es lo que debe de hacer, hermano? Lo que Dios le ordene, completamente. Si le dice, ve y haz, usted hágalo en el momento y la hora que Dios se lo ponga en su corazón, porque primero le voy a decir algo, le va a salir bien. Y segundo, usted va a ganar la confianza en el Padre de lo que usted está haciendo. ¿Qué es lo que debemos de hacer también? Activar la misericordia de Dios en medio de las aguas, sabiendo que en este momento nuestro mundo se está consumiendo por muchas cosas, por muchas plagas. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Activar la misericordia de Dios, haciéndolo por medio de la Biblia, escuchando su palabra, orando, diciéndole a Dios que nos ponemos delante de Él para poder sacar adelante nuestro mundo, porque no solo es nuestro país, es nuestro mundo entero el que se va a perder si nosotros no hacemos nada. Entonces, una vez, ¿verdad? Jehová nos diga y nos bendiga como lo hace, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? En el capítulo 7:1, y le da su gracia y le da reglas a Noé.
y le dice por medio de las reglas que debe de escuchar a Dios y debe de completar el propósito. Y eso es algo que nosotros debemos de hacer. Que aunque estemos en la tormenta, hermano, aunque esté inundado el mundo, aunque esté sufriendo el mundo, aunque esté todo completamente el agua hasta acá, lo que debemos de hacer primeramente es escuchar la voz de Dios. Debemos de saber y pedir la misericordia y la gracia de Dios, no importando que el agua no llegue hasta aquí, porque hay que tener fe también para ese momento y saber que el único que nos va a sacar y va a secar el agua va a ser Jehová de los ejércitos. Va a estar Dios delante de nosotros y su mano nos va a sacar adelante y va a sacar no solamente a nosotros, sino a nuestras generaciones. Entonces eso vamos a empezar a activar, ¿verdad? Mencionaba que al final de la prueba fueron 371 días, según la cronología de la Biblia, los que la tierra se inundó, dejó de llover, se empezó a secar la tierra. 371 días, está hablando de casi un año. No sé cuánto llevamos más o menos ahorita con la pandemia, pero no es un año, hermano. Quiere decir que las pruebas mundiales tienen un ciclo y en este momento llevamos quizás un tercio del ciclo, que debemos de seguir adelante, que debemos de prepararnos, que debemos de ser sabios para poder discernir también los momentos que la Biblia nos está diciendo por medio de las señales. Porque la Biblia, eso es un mapa, hermano, que nos dice a dónde ir, a dónde correr, y los tiempos se asemejan, ¿verdad? Los tiempos de Dios siempre son perfectos, siempre son similares, y los tiempos de Dios siempre son específicos, ¿verdad? En este caso fueron 371 días para que se pueda secar la tierra y el ciclo completo de la prueba duró ese tiempo, 371 días. Me imagino que por 371 días, hermano, Noé hablaba con Dios, Dios le hablaba a Noé y se ponían a conversar sobre las circunstancias de cómo iba a terminar la prueba. O le pedía que se acabara la prueba, me imagino, porque ya era mucho tiempo y él tenía que seguir haciendo las reglas que Dios le había puesto día y noche sobre lo que tenía que hacer con los animales que tenía que comer, con los que no podía comer, cómo tenía que cuidar a su esposa, cómo tenía que cuidar a sus hijos y guiarlos. Todo eso se lo dijo Dios a Noé. Eso es lo que nosotros debemos de aprender, aunque la Biblia no lo dice, ¿verdad? El Espíritu se lo va a revelar cuando usted lea el capítulo. Y usted puede hacer las mismas preguntas a Dios completamente. Y usted puede interceder por su familia. Usted puede guiarlo directamente. Si su núcleo familiar es mucho, hágalo con todos, hermanos. Si su núcleo familiar es pequeño, hágalo también uno por uno. Porque eso es muy importante para Dios, para que podamos tener esta conversación con Jehová y decirle frente a frente: gracias Dios por el día que me das, gracias Dios por tu fortaleza, gracias Dios por tu provisión. Aunque parezca poca, Padre, yo sé que tú vas a poner una provisión grande en nosotros, aunque el problema se haga inmenso, aunque piense yo que me estoy inundando, aunque yo piense que el agua me llegó al cuello, Señor, haz tú que se seque, Padre, haz tú que hagas las cosas de diferente manera si yo te sigo y hago lo que tú me dices. Y así debemos nosotros empoderar, ¿verdad?, nuestro corazón y nuestra fe y decir, ¿verdad?, creer en Dios Todopoderoso, que es quien guía la tierra y guía el propósito de cada uno de nosotros. Pero no solo podemos ver en nosotros, sino también en las personas que nos rodean. Ya vamos a ver un poco más adelante. Porque primero tenemos que salir de la prueba directamente, si pensamos que es una prueba. Generalmente todas son pruebas, generalmente. Pero debemos de saber que las circunstancias, aunque estemos en una prueba global, aquí Noé estaba en una prueba global, hermanos. El mundo, o sea, la tierra, se acabó completamente. Y él no era un extraterrestre, hermano. Él no venía de otro planeta. No era un humano. Y el único que lo salvó fue Dios. Así como nosotros nos puede salvar Dios completamente. Y estamos en un problema global. Las economías de los mundos colapsan. Vemos que la calidad del mundo se acaba. Vemos los problemas mundiales, los virus, etcétera, las enfermedades, todo, hermano, es mundial.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un mapa aquí en la Biblia. Cuando sucedan estos tipos de cosas mundiales, ¿qué es lo que debemos de hacer? Meternos completamente de lleno con Dios, decirle a Dios, hablar con Él. Y no vamos a ser tocados, porque sabemos que Dios está permitiendo las calamidades en el mundo. Pero también Dios está dando la medicina para sus hijos, está dando el porqué para sus hijos, el propósito. Y es de saber escuchar, saber discernir, saber decir y llenar los requisitos que Dios quiere para poderlo hacer. Muchos dirán, hermano, pero yo me enfermé de COVID y yo sigo a Dios y yo camino delante de Dios. Algo está mal, algo está mal, algo está mal. O algo quiere permitir Dios directamente para que seas tocado y te pueda llevar directamente otra vez de donde nació el primer amor con Dios, en donde diga, me arrepiento por esto, Dios, me arrepiento por no ponerte delante de mí, o porque quizás el primer lugar no fuiste tú, Dios, sino que era otra cosa, y por tenerle amor a algo que no era. Dios te va a llevar de nuevo a recuperar el primer amor, y qué bueno que seas elegido, qué bueno que Dios te va a sanar y qué bueno que tuviste ese problema, porque quiere decir que Dios vio gracia en ti y que quiere decir que Dios te va a llenar de nuevo de gracia y que va a decir, esto es una prueba, hijo, pero si lo superas te voy a levantar y te voy a llevar a la gloria conmigo. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Decir gracias Dios porque por ese elemento, por la prueba y que me tenga el agua hasta el cuello, yo y mi casa vamos a ser salvos, yo y mi casa vamos a ser limpios, yo y mi casa vamos a darte gracias. Y eso fue lo que hizo Noé. Cuando se acabó la prueba, hermanos, ¿qué cree que hizo Noé? Noé no dijo, qué rico, ya aquí hay playa, hay arena, cocos, me voy a descansar, quiero hacer lo que no hice dentro del arca, como muchos piensan ahora. No, hermano. ¿Sabe lo primero que hizo Noé? Fue levantar un holocausto en gracia para Dios, para poderle decir, gracias Padre por lo que hiciste, porque nos sacaste de la tempestad, de la prueba, y ofreció el holocausto a Jehová, y Jehová percibió el olor grato, dice, de ese holocausto, y prometió nunca más maldecir la tierra por causa del hombre. Imagínense, hermano, lo que hizo Noé, el acto de Noé, gracias Noé porque hiciste eso, porque le diste gracias a Dios en aquel momento preciso para poder hacerlo y poder bendecirnos inclusive a nosotros ahora, porque la tierra jamás va a ser destruida por causa del hombre, hermano. Entonces aquí la tierra ahorita no se va a destruir por causa del hombre, hermano. No, hermano. Jehová solo nos está probando. Jehová lo que quiere es cambiar las circunstancias de cómo hablamos de Él, de si que creímos. Esto es un examen para nosotros, hermano. Esto es lo que es. Esta circunstancia del mundo es un examen para nosotros. Pero depende de nosotros si lo queremos sacar adelante. Por eso le digo, ¿qué camino quiere llevar en el elemento con el agua? ¿Qué camino quiere llevar usted? Si el agua está aquí, va a pedir un oxígeno para que otra persona va a pedir otro préstamo y va a salir de la economía y va a vender todo para poder salir de la economía, va a huir para poder salir mejor de la economía. No, todas las soluciones están aquí, mire, en la Biblia, para que pueda usted doblar sus rodillas y empiece a bajar el agua. Mire, cuando usted esté seco completamente, le pueda dar gracias a Dios. Levante un holocausto. Si nunca lo ha hecho, hermano, hágalo. Si nunca lo ha hecho, porque no somos perfectos, vamos aprendiendo en la marcha. Así somos los humanos. Veamos el mapa que tenemos. Veamos lo que nos dejaron las personas que lo hicieron antes. Y hagámoslo. Y usted va a ver el resultado, un resultado diferente. Ahora vamos a ver algo que también lleva el elemento del agua, hermano. Creo que la primera fase del proceso del agua son para personas creyentes, que tienen un acercamiento con Dios muy directo, que tienen una relación cercana y que tal vez la olvidaron y que la van a retomar, hermano. Pero ¿qué pasa con estas personas que no tienen una relación con Dios, hermano? ¿Qué pasa con estas personas que se olvidaron de Dios por estar en los vicios, que se olvidaron de Dios por estar haciendo otras cosas, hermano? Porque dicen que no tienen tiempo, porque dicen que
es mejor sus negocios, hermano, porque no hay que comer y hay que trabajar todo el día. Pues le voy a decir algo, hermano. Esa persona no tiene una relación con Dios directamente como Dios la quiere. Pueda tener una relación con Dios, pero bien delgadita, mire. No es lo mismo de tener una relación con Dios fuerte como la tenía Noé. Ahora vamos a ver este tipo de personas que tienen una relación débil con Dios. Una relación que el mundo le pone, ¿verdad?, directamente a los cristianos light, llamémoslo así. Y no solo a los cristianos, sino a todo aquel que crea en Dios, ¿verdad? Y que piense que Dios es un juego, que piense que Dios es nada más de domingos, está equivocado, hermano, completamente. Dios es un Dios de todos los días, de todo momento y de cada minuto, si es posible. Porque si uno respira es por la gracia de Dios. Entonces vamos a ver esta parte de quien no tiene una buena relación con Dios o no la tiene, a pesar de estar en la iglesia, hermano. Pues le voy a poner el ejemplo. Por eso le decía al inicio del proceso, ¿verdad? Que tiene una gran similitud y tiene una gran concordancia, llamémoslo así. Están conectados, esa es la palabra. Conectados las personas del diluvio, que fueron la familia de Noé, con los liberados de Egipto. Porque de ahí viene la descendencia, tal cual como se lo dije al inicio, ¿verdad? Y en este momento que vamos a tocar es Éxodo 15:23. Éxodo 15:23. Ustedes lo pueden buscar en su Biblia, ¿verdad? Sí. Y pueden leer los capítulos de manera más abundante. Dice así: aquí ya fueron liberados de Egipto los hijos de Israel. Y menciona el pueblo de Israel. Y dice: y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas, y los probó. Vemos otra vez los tres elementos que hablamos en la primera: estatutos, ordenanzas y prueba, que son las tres circunstancias de nuevo con el agua. ¿Qué fue lo que sucedió? Allí había agua donde beber, hermano, pero era amarga. ¿Qué quiere decir? Dios me ponía algo en mi corazón, que aunque el mundo te ofrezca todo lo que vos querrás, pero va a ser amargo completamente. Lo que vas a sembrar, y cuando coseches te vas a comer los elotes amargos, como decía el pastor una vez. Que eso es lo que sucede, hermano, cuando usted no está dentro de la gracia de Dios completamente. Sus elotes van a ser amargos. Le voy a contar algo muy personal. Pasé 10 años de mi vida fuera del vivir el día a día con el Evangelio de Dios, ¿sabe? Y yo trabajaba tanto, hermano, que no logré ni la mitad financieramente y estabilidad y llenarme de mi corazón y conocer de que Dios me hubiese podido dar más bendiciones. Esos 10 años que dejé de estar en los caminos de Dios, 10 años me duró dejar de estar en los caminos de Dios. Pero gloria a Dios que llegué por las oraciones de mi familia, por las oraciones de mi madre, ¿verdad? Y de mi abuela y de mi esposa. Entonces le voy a decir algo, hermano. Uno deja de perder la bendición de Dios y se come el elote amargo. Pero qué bueno que se me acabaron los elotes amargos en ese momento. Y yo decidí tomar mi camino para Dios. Y gloria a Dios por eso. Porque cuando empecé a cosechar elotes dulces, pues sabían también, hermano. Y en meses, con la mano de Dios, logré lo que no pude en 10 años solo. Imagínense. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? En el lugar en donde tenían sed y había agua, pero el agua estaba amarga, hermano. Imagínense lo primero que hizo el pueblo de Israel. Como el pueblo de Israel venía acostumbrado
a ser esclavo, venía acostumbrado a que tuviesen un líder y venía acostumbrado a que ellos eran como un rebaño que iban de un lado a otro y a pesar de eso eran esclavos y les daban que comer, de beber y todas sus cosas y decían, ay, sácanos de aquí, Dios, de la esclavitud. Y cuando Dios los saca y los pone en el mundo, en la prueba real, ¿qué es lo primero que hacen ellos? Ellos no hicieron un holocausto a Jehová, no lo hicieron, hermano, no hicieron el holocausto a Jehová. Empezando por ahí. Cuando Dios los lleva a Mara, beben y beben agua amarga. Imagínense qué feo es eso de beber agua amarga. Ha de ser horrible realmente, ¿verdad? Mucho más un agua de que algún manantial que usted lo vea que está bonito, pero el agua está amarga. Entonces las personas vienen y se ponen en contra de Moisés y le empiezan a reclamar y a murmurar. Imagínense cuántas personas no han de haber sido, y lo mismo hicieron todos. Hablar en contra de Dios y hablar en contra de Moisés, que porque los ha de haber sacado de ahí, que ahí ya tenían agua al menos, que eran los esclavos. Pero Dios en su infinita misericordia pone a Moisés de líder. Y aquí viene nuestra enseñanza, nuestro punto medular. Quien hace la intercesión de la oración es Moisés. El elegido del pueblo de Israel en ese momento era Moisés. Y Dios en su infinita misericordia, como había elegido a Moisés, como había apoyado a Moisés, y porque Dios iba delante de Moisés, Dios no dejaba a Moisés. Nunca lo dejó fracasar, ni siquiera delante del pueblo de Israel. Moisés intercedió delante de Dios y le dijo a Dios sobre el agua. ¿Y qué vino? Dios le reveló y que bajara el árbol y el agua se convirtió en dulce, hermano. Imagínense qué milagro, que si nosotros lo hubiéramos visto, no sé, estuviésemos todos los días adorando a Dios en ese lugar, no lo sé. Pero imagínense ver eso, ese milagro, que el agua se convierta en dulce y ni aún así ellos le dieron gracias a Dios, sino que siguieron su vida normal, seca por dentro, hermano, solo tomando agua por la necesidad de cubrir su sed natural de humano, mas no su sed natural del espíritu, y no creyendo en Dios nuevamente a pesar de todo lo que ellos vieron. Asimismo pasa hoy en las iglesias, hermano. Le voy a decir por qué las personas se sanan, por qué las personas tienen milagros financieros. Es por su pastor, hermano. Porque ese pastor es la persona elegida por Dios. Esa persona es la que está intercediendo por la iglesia. Y esa persona tan especial, a veces la critican, a veces murmuran y a veces dicen, no, es que el pastor otra vez vuelve a decir lo mismo, el pastor ya va con esto, ya me cansó. Le voy a decir algo, esa persona es la elegida por Dios. Y por esa persona especial, por ese pastor que está día y noche hablando de Dios, las personas se sanan, las personas salen adelante porque Dios está delante de ese pastor, porque Dios eligió a ese pastor, porque Dios dijo que van a ser símbolo y fuente de bendición y lo apoya. Por eso mismo, hermano, es que tenemos esas bendiciones. Por eso se sanan las personas, porque a pesar de que no creen a veces, a pesar de que no entienden la palabra o no la siguen, Dios en su infinita misericordia les dice, no te preocupes, vas a ser sano. Por aquel que está interviniendo por ti, por aquel que está siguiendo mi palabra, por aquel que ora por vos, aunque vos a veces no creas. Y le voy a decir algo, hermano, no hay que dejarlo de hacer. No hay que dejar de orar. No digo que solamente el pastor lo hace, hermano, pero también hay hermanas de la iglesia, hay los intercesores, todas las personas, ustedes que son servidores, oran por muchas personas. Y yo le digo, todo es a control de Dios, porque si esas oraciones Dios las escucha, Dios las amalgama y las pone en su corazón y dice, bueno, aquí está la petición contestada. No lo deje de hacer, hermano. Y seamos más aquellos de que tomamos agua dulce y que le damos gracias a Dios y que no murmuramos por la palabra de Dios, sino que sea el que va a meditar en los milagros de Dios, el que va a ver los estatutos y las ordenanzas y no vamos a murmurar en contra de los elegidos de Jehová, porque gracia viene después del que lo escucha. Y el líder mediador de gracia va a ser más bendito en el nombre de Jesús. Y eso es lo que vamos a ver aquí, hermano. Vamos a descubrir que nosotros
no solamente vamos a seguir los estatutos y las ordenanzas de Dios, sino que vamos a activar el requisito de que aunque hayamos probado el agua amarga, porque quizás la probamos en algún momento, se convirtió en dulce. Ahorita qué rico que es agua dulce, qué rico que es agua dulce. Gracias Dios porque es agua dulce. Y bendito sea la persona que oró por mí en aquel momento que yo estaba tomando agua amarga y Dios la escuchó. Por esa persona, Dios, yo me pongo a la brecha también a la par y no hacer lo que hizo el pueblo de Israel en ese momento, de darle la espalda también a Dios, de darle la espalda a su líder. Porque nosotros, hermano, también tenemos un líder en nuestra tierra. Si usted tiene un pastor, hermano, de cualquiera que sea su iglesia, hónrelo, hónrelo, ore por él para que no caiga, hermano, en la tentación, para que no caiga en el mundo, porque el enemigo también anda detrás de él. No crea, no crea, hermano, que solamente el Espíritu Santo está ahí. También está el enemigo ahí esperando a ver en qué momento se resbala su líder, hermano. Y el Espíritu Santo está ahí para salvarlo, pero también debe de orar por él. Quiero brindarle una diferencia en estos dos casos que vimos, que tanto el lado de Noé y el lado de las personas que habían de Éxodo, que estaban con los israelitas, que eran esclavos. En una, Noé era él solo con Dios. Él hablaba con Dios, tenía su relación con Dios. Estaba dentro de un problema y lo solventó. Y Dios le dio misericordia, él se activó. Dios le dio ordenanzas y Dios le dio estatutos y Noé los cumplió. Él solo. Y en el otro, hermano, ahí viene la otra parte. Cuando uno es líder, cuando uno es líder, y usted debe de tener los estatutos y debe de tener las ordenanzas de Dios para que las personas que usted tenga a su cargo, para las personas que son sus ovejas, tenga que interceder usted, hermano, y ponerse delante de Dios para que el agua sea dulce, hermano, la de sus ovejas. No solamente es para nosotros en nuestra casa, sino que también debemos de pensar para nuestras ovejas, las que vamos a tener inclusive, porque ya debemos de cambiar nuestra mentalidad de que solamente vamos a beber del agua dulce nosotros. También tenemos que dar del agua dulce nosotros para que los demás puedan beber, hermano. Eso es parte también de nuestro llamado, de lo que debemos de hacer para poder salir adelante. Y la gracia de Dios siempre viene después de escucharlo y de cumplir sus ordenanzas. En los dos casos que le he puesto el día de ahora, en el elemento del agua, en el camino que queremos llevar. Pues déjeme decirle, hermano, que por el momento hasta aquí nos vamos a quedar con este estudio. Vamos a seguir el siguiente domingo. Hay mucha palabra que Dios me puso, ¿verdad? En estos dos elementos, ¿verdad? Falta todavía el fuego, que lo vamos a ver el siguiente domingo. Vamos a finalizar ahora con Primera de Crónicas 16, 11 y 12. Primera de Crónicas 16, 11 y 12 dice así: Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Yo soy escogido, usted es escogido de Dios, su familia es escogida de Dios, usted es siervo del Señor. Recuerde sus maravillas día y noche. ¿Dónde empiezan sus maravillas? Desde su creación, hermano. El agua, algo tan sencillo que utilizamos todos los días. Eso es un elemento de la creación y su maravilla, que la hizo Dios, no la hizo el hombre. Los árboles, el agua dulce, la que usted bebe, hermano, lo creó Dios. El aire que respiramos, el sonido de los pájaros cuando cantan. Todo eso, dele gracias a Dios, hermano, porque lo tenemos, porque tenemos vida, porque tenemos el soplo del Espíritu Santo, porque tenemos aquello que nosotros llamamos bendición, porque tenemos aquello que se llama gracia de Dios y misericordia, porque aún estamos aquí y no hemos sido consumidos. Y hay que darle gracias a Dios por eso. Si usted no conoce de Dios, hermano, levante su mano. Dígale: Dios, yo te doy mi vida.
Te doy mi voluntad, Padre. Si yo te conozco, Padre, sé que mi vida va a cambiar. Acepte a Cristo en su corazón. Si usted no conoce a Cristo, acéptelo. Hágalo. Le va a cambiar su vida. El agua amarga va a cesar y el agua dulce va a nacer. Y dele gracias a Dios por eso. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu enseñanza, Señor. Porque queremos beber del agua dulce, Señor, pero siempre recordando que no viene por solamente de nosotros, sino que viene por tu mano, Señor. Oramos, Señor, por todos esos pastores, misioneros, servidores, intercesión, Señor. Todas esas personas, madres, padres, abuelos, tíos, hermanos, hermanas, que oran incansablemente para que otras personas se conviertan, incansablemente para que tu palabra llegue, Señor, a lo más infinito de la tierra, Señor. Tú puedas ser escuchado, Señor, y tu voz sea quien se escuche, Señor, no la voz del humano, Padre. No la voz del hombre, sino tu voz, Señor. Gracias te damos, Señor, por aquellas personas elegidas en tu camino, Señor. Gracias por esos pastores que tú has elegido, Señor, para poder hacer tus obras y tus maravillas, Señor. Porque sabemos que tú los utilizas como instrumentos, Señor, para poder creer, Señor, en ti, Señor. Gracias, Padre, por lo que haces en nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y bendecimos de gran manera a cualquier persona que esté escuchando esto, Señor. Que lo envíen a otras familias, Padre, para que puedan creer en tu palabra, Señor. Para que vean, Señor, que no solo de pan vive el hombre, Señor, sino que también de la agua bendita, Señor, que es para siempre y que es tu misericordia, Señor. Que aunque las circunstancias sean aquejantes, Padre, aunque el agua la tengamos en el cuello, Señor, tú la vas a hacer cesar, Padre. Tú vas a llenarnos de vida, Señor. Y cuando finalicemos la prueba, Señor, aunque cuando esto se acabe, Señor, cuando esta dura prueba mundial se acabe, Señor, lo que tenemos que hacer primeramente es buscar el reino de Dios, Señor, haciendo un holocausto de agradecimiento porque nuestra casa no fue tocada, Señor. Y aunque fuera tocada, Señor, fue sanada, Padre, porque nunca faltó la provisión, Señor, y porque se llenó de fe nuestra casa y nuestra alacena se llenó de fe también, Señor. Gracias, Padre, porque tú pones, Señor, y tú quitas, Padre, en el momento preciso, Señor. Y tú haces según tu voluntad, Señor. Pero te pedimos que nunca dejes de vernos con misericordia. Que tus ojos, Señor, de grandeza estén delante de nuestra vida, Padre. Y que podamos estar en el sendero de la verdad, Señor. Y que podamos estar contigo siempre de la mano, Señor. Y si no estás tú delante de nosotros, no vamos a estar dando ni un paso, Señor. Porque eso es lo que queremos, Señor. Bendecimos a todas las personas que escuchen este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo damos, Señor, y honramos tu gloria, Señor, en el nombre de Dios. Amén y amén. Entonces, hermanos, les agradezco mucho. Recuerden que el siguiente domingo seguimos, ¿verdad? El tema fue agua, fuego, ¿qué camino quiere llevar? Que sea el camino de Dios siempre, ¿verdad? El que sea para su casa y sea todo de bendición. Dios les bendiga.